Radio Hermes y Casa Museo Roberto Duarte, declaradas de interés cultural por la legislatura del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Medianoche en Buenos Aires. Llueve sobre el asfalto. Él lleva sus sueños en las manos. Ella anuncia la sonrisa. Quizás el amor es el último milagro. De la luz y la sombra a vos. Idea y conducción, Alicia Nigro. Medianoche en Buenos Aires. De la luz y la sombra a vos. Ir andando sin norte, sin oeste, sin este, y extraviado del sur. Cómo gira este mundo, de la luz a la sombra, de la sombra a la luz, de la luz y la sombra a ti. Juan Gelman, Claudio Costantini, Carlos Alonso, vos y yo. Ir andando sin norte, sin oeste, sin este, y extraviado del sur. Cómo gira este mundo, de la luz a la sombra, de la sombra a la luz, de la luz y la sombra a ti. Ir andando sin norte, sin oeste, sin este, y extraviado del sur. Una mujer y un hombre llevados por la vida. Una mujer y un hombre, cara a cara. Habitan en la noche, desbordan por sus manos. Se oyen subir libres en la sombra. Sus cabezas descansan en una bella infancia que ellos crearon juntos, plena de sol, de luz. Una mujer y un hombre atados por sus labios, llenan la noche lenta con toda su memoria. Una mujer y un hombre más bellos en el otro, ocupan un lugar en la tierra.
Medianoche en Buenos Aires. Medianoche en Buenos Aires. El silencio dibuja palabras y la música te susurra. De la luz y la sombra a vos. Estamos en Buenos Aires. Es la medianoche y nos encontramos con un libro en las manos, con buena música en los oídos y maravillosas imágenes para admirar. Esto es Medianoche en Buenos Aires, de la luz y la sombra a vos. Hoy, en las letras, Juan Gelman. En la música, Claudio Constantini. En las imágenes, Carlos Alonso. Claudio Constantini, músico, compositor, intérprete de piano y bandoneón, nació en Lima, Perú, el 29 de julio de 1983. En la actualidad reside en España. Inició sus estudios de piano con su padre, Gerardo Constantini, y posteriormente obtuvo su licenciatura en Finlandia, su maestría en los Países Bajos y finalmente el diploma de concertista en París. Fue alumno asistente del maestro Aquiles Delevingne, discípulo de los legendarios pianistas Arro y Cifra. El estilo único de Constantini se define por sus sólidas raíces en la música lírica, combinadas con su pasión por los diversos géneros de la música popular latinoamericana y por la improvisación musical. Constantini actuó en importantes escenarios del mundo: Ámsterdam, Berlín, Viena, Los Ángeles, entre otros. Publicó numerosos álbumes como solista y colaboró en producciones para destacados artistas europeos y americanos. En 2019 fue nominado al Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Clásico por su álbum América, que incluye música para piano de Astor Piazzolla. Claudio Constantini manifestó en una entrevista periodística: siempre he recurrido a la música como una forma de comprender el mundo. Cuando todo parece ruidoso y apresurado, el piano y el bandoneón son mis refugios de calma, belleza y conexión. Son espacios donde respiro y espero que otros también puedan hacerlo. Esta búsqueda me ha llevado mucho más allá de lo que jamás imaginé. Carlos Alonso, artista visual destacado por sus obras como dibujante, pintor, grabador, ilustrador, nació en Tunuyán, provincia de Mendoza, Argentina, el 4 de febrero de 1929. Desde temprana edad, Carlos Alonso mostró vocación artística. Al respecto manifestó: según mi madre, ya dibujaba antes de aprender a leer y a escribir. A los 14 años, ingresó a la Academia Nacional de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Cuyo. Fueron sus maestros Sergio Sergi, Francisco Bernareggi y Ramón Gómez Cornet. A comienzos de 1950 realizó su primer viaje a Europa y entró en contacto directo con grandes referentes de la historia del arte. Recordando esa experiencia dijo: cuando vi a Velázquez por primera vez pensé que nunca podría pintar así. En cambio, frente a Van Gogh, sentí que esa pintura era posible. Este contraste resultó determinante para la construcción de un lenguaje propio,
Su obra, de carácter expresionista, muestra un profundo compromiso social y cultural con los tiempos y los sucesos históricos en los que le tocó vivir. Entre la alegoría y el realismo, su producción aborda de manera sostenida las intenciones sociales, la violencia política y la fragilidad de la condición humana, conmoviendo con un lenguaje que motiva a bucear en lo profundo de cada quien y abre interrogantes ineludibles. Tras el golpe de Estado de 1976, la desaparición de su hija Paloma y su posterior exilio en Italia y España, de ahí surgieron obras y series fundamentales, atravesadas por la memoria y el testimonio, tal como lo expresara en una entrevista periodística. Me propuse acompañar con mis cuadros a la memoria. Carlos Alonso, como ya dijimos, desarrolló una destacada labor como ilustrador de obras literarias y mantuvo y mantiene un diálogo permanente entre el arte visual y la literatura, diálogo que atravesó su trayectoria de vida y como profesional. Ilustró, entre otras obras literarias, Don Quijote de la Mancha, los poemas de Pablo Neruda, El gaucho Martín Fierro de José Hernández, El matadero de Esteban Echeverría, Antología de Juan, El juguete rabioso de Art, Lección de anatomía y La Divina Comedia de Dante Alighieri. Sobre esta experiencia, el maestro Alonso señaló: cuando uno entra en un poeta, no sale del poeta de la misma manera. El maestro Carlos Alonso expuso en museos y galerías de la Argentina y del mundo. El reconocimiento a su obra, a su influencia artística con ella y a su coherencia humana y profesional traspasó las fronteras de su país. Recibió numerosos premios, entre ellos el Premio Conex de Platino en 2 oportunidades y el Premio Nacional a la Trayectoria Artística otorgado en 2018. El director del Museo Nacional de Bellas Artes, Andrés Duprat, al destacar el valor patrimonial y simbólico de su producción, dijo: no puede pensarse la historia del último medio siglo de la Argentina sin la obra de Carlos Alonso. Alonso vive en Unquillo, Córdoba, en un predio lindante a la Casa Museo dedicada a Spilimbergo, con quien mantuvo un vínculo permanente, que comenzó como maestro y discípulo en la Universidad de Tucumán y que, con los años, trascendió a una amistad que los encontró juntos en distintas etapas de sus vidas en el país y en el exterior. En alguna entrevista periodística, Carlos Alonso dijo: la fantasía es que aparezca, en medio de la rutina, alguna luz. No hay peor comportamiento que conformarse con la realidad.
Detrás de la ventana ocurren cosas todo el tiempo. En el silencio de tu habitación, un libro, una música, un recuerdo. Medianoche en Buenos Aires. Medianoche en Buenos Aires. De la luz y la sombra a vos. Juan Gelman nació en Buenos Aires el 3 de mayo de 1930 y falleció en México el 14 de enero de 2014. Fue escritor, poeta, traductor, periodista. La dictadura militar iniciada en 1976 en Argentina lo persiguió y condenó a muerte por su ideología, razón por la que debió vivir en el exilio. Su hijo y su nuera forman parte de la dolorosa lista de desaparecidos en nuestro país. Juan Gelman nunca dejó de buscarlos. En el año 2000 recuperó a su nieta, quien recién entonces conoció su verdadera identidad. En la poesía de Gelman están presentes la cotidianeidad, la indignación y la denuncia ante la injusticia. Creador de un lenguaje común, argentino, donde la ternura, el amor y los más puros sentimientos toman forma. Su obra es fiel testimonio del desarrollo del proceso creativo en la literatura latinoamericana, atravesando 2 siglos de intensa actividad. Es considerado el poeta más importante de su generación y uno de los más grandes entre los poetas de habla hispana. Juan Gelman fue galardonado con el Premio de Literatura Miguel Cervantes, el galardón más importante de las letras hispánicas. Como él, lo recibieron Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato y Adolfo Bioy Casares. En 2009, la Asociación de Poetas Chinos le otorgó el premio Antílope Tibetano. Julio Cortázar comentó sobre Juan Gelman: ¿acaso lo más admirable en su poesía es su casi impensable ternura, su invocación de tantas sombras, desde una voz que sosiega y arrulla, una permanente caricia de palabras sobre tumbas ignotas? Llena de signos y de árboles, ella cruza la noche como un fuego o un río. Asciende en el silencio y la memoria. Es infinita como un hecho. La existo, la conduzco, yo soy su certidumbre.
En el borde del silencio, un deseo de estrellas. En la orilla de sus labios, un nombre. Medianoche en Buenos Aires. De la luz y la sombra a vos. Juan Gelman fue uno de los fundadores del grupo de poetas El Pan Duro. Fue secretario de redacción de Crisis, director del suplemento cultural de La Opinión y jefe de redacción de Noticias. También ejerció como traductor en la UNESCO y desde 2007 colaboró con el periódico de Buenos Aires, Página 12. En el ámbito musical, escribió 2 óperas, La Trampera General y La Bicicleta de la Muerte. Escribió 2 cantatas, El Gallo Cantor y Suertes, y varios LP. Dijo Juan Gelman: con la poesía no vas a comer ni vas a hacer la revolución, pero enriquece interiormente a aquel que alguna vez se le acerca. La poesía viene del fondo de los siglos y ninguna catástrofe, natural o de la mano de hombre, ha podido cortar su hilo poderoso. Es un hilo que nos une a todos y solo se acabará cuando se acabe el mundo. Basta, no quiero más de muerte, no quiero más de dolor o sombras, basta. Mi corazón es espléndido como una palabra. Mi corazón se ha vuelto bello como el sol, que sale, vuela, canta mi corazón. Es de temprano un pajarito y después es tu nombre. Tu nombre sube todas las mañanas, calienta el mundo y se pone solo en mi corazón, sol en mi corazón.
Medianoche en Buenos Aires. Medianoche en Buenos Aires. El silencio dibuja palabras y la música te susurra. De la luz y la sombra a vos. Hay poetas que logran establecer una distancia muy grande entre la vivencia y la imaginación, declaró Hellman en una entrevista de 1997. Y continuó, pero lo que a mí siempre me ha preocupado es la posibilidad de cercanía entre estos dos elementos. Sin embargo, cuando releo lo que he escrito, ya es como si fuera de otro. No solo en el sentido del momento que propició tal o cual poema, sino también en el sentido de la escritura misma. Me han dicho que ninguno de mis libros se parece al anterior, desde el punto de vista formal. Creo que eso depende de las necesidades del ser humano en cada caso, que siempre se mueve. Cuando deje de moverme, dejaré de escribir. Habítame, penétrame, sea tu sangre una con mi sangre, tu boca entre a mi boca, tu corazón agrande el mío hasta estallar. Desgárrame, caigas entera en mis entrañas, anden tus manos en mis manos, tus pies caminen en mis pies, tus pies. Árdeme, árdeme, cólmeme tu dulzura, báñeme tu saliva el paladar, estés en mí como está la madera en el palito, que ya no puedo así, con esta sed quemándome, con esta sed quemándome, la soledad, sus cuervos, sus perros, sus pedazos.
Detrás de la ventana ocurren cosas todo el tiempo. En el silencio de tu habitación, un libro, una música, un recuerdo. Medianoche en Buenos Aires. Medianoche en Buenos Aires. De la luz y la sombra a vos. Este expresionista del dolor, como muchos colegas lo llamaron, es considerado, como ya dijimos, uno de los grandes poetas de habla hispana. Juan Gelman publicó casi 30 poemarios, entre ellos Violín y otras cuestiones, En el juego en que andamos, Velorio del solo, Gotán, los poemas de Sidney West, Fábulas, Salarios del impío, Sombra de vuelta y de ida, Incompletamente. En 1997 obtuvo el Premio Nacional de Poesía en Argentina, el Premio Juan Rulfo en el año 2000. En 2024 el Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde. En 2005 los premios iberoamericanos Pablo Neruda y Reina Sofía de Poesía, y en el año 2007, como ya dijimos, el Premio Cervantes. Escribo en el olvido, en cada fuego de la noche, cada rostro de ti. Hay una piedra entonces donde te acuesto mía, ninguno la conoce. He fundado pueblos en tu dulzura, he sufrido esas cosas. Eres fuera de mí, me perteneces, extranjera. Detrás de la ventana ocurren cosas todo el tiempo. En el silencio de tu habitación, un libro, una música, un recuerdo. Medianoche en Buenos Aires. Medianoche en Buenos Aires. De la luz y la sombra a vos.
Y construí tu rostro. Con adivinaciones del amor, construía tu rostro en los lejanos patios de la infancia. Albañil con vergüenza, yo me oculté del mundo para tallar tu imagen, para darte la voz, para poner dulzura en tu saliva. Cuántas veces temblé, apenas y cubierto por la luz del verano, mientras te describía por mi sangre. Pura mía, estás hecha de cuántas estaciones, y tu gracia desciende como cuántos crepúsculos. Cuántas de mis jornadas inventaron tus manos. Qué infinito de besos contra la soledad hunde tus pasos en el polvo. Yo te oficié, te recité por los caminos, escribí todos tus nombres al fondo de mi sombra, te hice un sitio en mi lecho, te amé, estela invisible, noche a noche. Así fue que cantaron los silencios. Años y años trabajé para hacerte antes de oír un solo sonido de tu alma. Alza tus brazos. Ellos encierran a la noche. Desátala sobre mi sed. Tambor, tambor, mi fuego. Que la noche nos cubra como una campana. Que suene suavemente a cada golpe del amor. Entiérrame la sombra. Lávame con ceniza. Cávame del dolor. Límpiame el aire. Yo quiero amarte libre. Tú destruyes el mundo para que esto suceda. Tú comienzas el mundo para que esto suceda. Me has amado las manos y caerán con el otoño. Has amado mi voz y está arrasada. Mi rostro ha reventado sobre ti como una piedra impura. Me has amado y amado, para que huya de mí, Señor de sombras. Me has destruido para que yo sea luz humana, cantando como las criaturas de tu sangre. Que el recuerdo suba el olor de tu cuerpo y se haga tu cuerpo. Que la noche devuelva tu dulzura. Que tus manos sean dadas por el temblor que dieron. Que tus ojos regresen de todo lo mirado. Paloma del amor, en vez, asciendes pura en libertad. Giras y cantas como el cielo, vas invadiendo el mundo. Como un niño te canto bajo la noche oscura, cofre de los secretos, juegos hondos, temblores del otoño como pañuelos rápidos, te canto allí para que seas. Señora del candor, con boca limpia digo uno a uno tus nombres, pongo mi rostro en la penumbra que de ellos desciende. Hago un gran fuego con tus nombres bajo la noche oscura. En realidad, quiero decir, me haces andar contra la muerte.
borde del silencio, un deseo de estrellas. En la orilla de sus labios, un nombre. Medianoche en Buenos Aires. De la luz y la sombra a vos. Es enorme la tristeza que un hombre, una mujer, pueden hacerse entre sí. Como enormes son esos dos pajaritos parados en la rama picoteándose, y enorme es el mismo árbol con lluvias bajo el sol que se le ven en la cara. ¿Lloverá? No lloverá. ¿Cantarán los pajaritos esos mismos? ¿Seguirá la enorme tristeza mandando, creciendo como un lago o mar entre un hombre y una mujer? ¿Volará la tristeza entre árbol y árbol, como pasos solitarios en una habitación, como madréporas por aire, como tablones, como puentes, pero desolados, desamados? Una ramita ha caído en el lago y navega. Es enorme la tristeza que un hombre y una mujer pueden hacerse entre sí. Como enorme es la navegación de la ramita en el lago, mojada de su propio coraje. Durante el programa leímos los siguientes textos de Juan Gelman: Una mujer y un hombre, Documentos, Basta, Oración, Escribo en el olvido, Fábricas de amor, 1, 2, 3, 4, 5, Corajes. Escuchamos los siguientes temas interpretados por Claudio Constantini: Diana, Déjà Vu, La Danse Magique, Lumière 2, Momentos, Pájaros de papel, Amor. Todos estos temas acompañados por maravillosas imágenes del maravilloso nuestro querido Castañino. Carlos Alonso, perdón. Los amo los dos. Nos vamos con el tema que nos abrirá la puerta cada noche de viernes a las 24. De la luz y la sombra a ti. Luis Eduardo Aute. Con el asesoramiento artístico técnico de Pablo Duarte y desde la operación técnica en su puesta al aire. Pasó la medianoche y llegamos ya al final de este encuentro. Medianoche en Buenos Aires. De la luz y la sombra a vos. Sin norte, sin oeste, sin este, y extraviado del sur, cómo gira este mundo, de la luz a la sombra, de la sombra a la luz, de la luz y la sombra a ti.
norte, sin este, y extraviado del sur. Cómo gira este mundo, de la luz a la sombra, de la sombra a la luz, de la luz y la sombra a ti. Ir andando sin norte, sin este, y extraviado del sur. Medianoche en Buenos Aires. De la luz y la sombra a vos. Bajo esta luna, bajo este cielo, en un vuelo de gorrión, nos volveremos a encontrar la próxima semana entre músicas y palabras.